Hola a todos, ¿cómo están? Soy Agos, estudiante de Relaciones Internacionales enfocada en la península de Corea, y hoy vamos a estar viendo tal vez el último video sobre la historia moderna coreana. Quiero hacer una aclaración, como siempre hago, reitero que este video tocará temas fuertes como los demás videos sobre la historia moderna coreana, así que les recomiendo que si son sensibles no los vean. Ahora sí, les dejo con el video que tengo preparado sobre la Quinta República de la República de Corea. Ustedes, queridos oyentes, pensarán que después de años de un régimen autoritario, la sociedad coreana por fin tendría un tiempo de descanso de este tipo de gobiernos. Y lo tuvieron, por 6 días. Y es que con la asunción como presidente del primer ministro del gobierno de Park Geun-hye, Choi Kyu-ha, el 6 de diciembre de 1979, se levantaron las medidas de emergencia para permitir las discusiones de enmienda constitucional y se reintegró a las figuras de la oposición que fueron castigadas por estas medidas. Todo esto generó expectativas entre la gente de que el régimen de Yushin terminaría y que se lograría la democratización. Es más, muchos creían que la primavera había llegado a Seúl, es decir, en modo literal, y porque al fin tendrían un gobierno democrático. Pero el ejército de la República Coreana se encontraba fragmentado. Uno de los grupos más importantes era el Hana-Hae, conformado por Chun Do-hwan y sus compañeros de la Academia Militar en 1955. A partir de lo sucedido en octubre de 1979, los integrantes de Hana-Hae aprovecharon el vacío de poder para ignorar la estructura de mando normal de las Fuerzas Armadas y se asignaron a cada uno una posición importante en ellas. Así, poco a poco, fueron tomando el control de los poderes que conformaban al Estado. El pueblo coreano, en marzo, comenzaron a protestar en contra de las medidas que establecían los militares, como la implementación continua del sistema Yushin por parte del gobierno, la ley marcial y el fracaso del gobierno en avanzar. A estas manifestaciones se las conoce como la primavera de Seúl, pero no se podía realizar ninguna actividad política y la gente se ingeniaba como podía, y así se llevó a cabo una boda falsa donde el novio, estudiante de la Universidad de Yonsei, leyó una declaración llamando a la democratización. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno militar encabezado por Chun Do-hwan preparó el plan de control de la ciudad, que consistía en la expansión de la ley marcial de emergencia en todo el país, la disolución de la Asamblea Nacional y la instalación de una organización de emergencia. Oficialmente, el golpe militar comenzó el 17 de mayo de 1980, cuando Chun Do-hwan obligó que se ampliara la ley marcial y se enviaron tropas militares a cada lugar del sur de la península para que ésta se cumpliera. Pero como dije anteriormente, el pueblo no se rendiría hasta obtener la tan ansiada democracia. Menos se rendirían los que eran de la ciudad capital de en ese momento Cholla del Sur, Gwangju. El domingo 18 de marzo a las 10 de la mañana se reunieron para protestar en contra del gobierno los estudiantes en la puerta de entrada de la Universidad Nacional de Cheomnam de Gwangju. Pero las tropas de la 7ª Brigada de las Fuerzas Especiales de Paracaidistas golpearon brutalmente a los estudiantes, negándoles la entrada a la universidad. Al igual que como pasó en el levantamiento democrático de Pusan-Masan que vimos en el anterior video, el nuevo gobierno militar consideró que las manifestaciones que exigían democracia en Gwangju se calmarían si eran reprimidas. Los estudiantes se movilizaron hasta la calle más transitada de la ciudad para dar a conocer lo que les acababa de suceder. Marcharon en parejas gritando consignas como el levantamiento de la ley marcial, la liberación de Kim Dae-jung, un salario mínimo mejor, la libre expresión para los medios de comunicación y la recesión de la orden de cierres de escuelas. A las 3 de la tarde se les unieron miles de estudiantes y cientos de civiles, mientras que el comandante de la ley marcial, Lee Hae-son, quien recibió un informe sobre la situación en Gwangju, ordenó más fuerzas para reprimir a los manifestantes y hasta un helicóptero que se situase en la Universidad Nacional de Cheomnam y la Universidad de Chosun. Quienes seguían las órdenes del gobierno se dirigieron a las calles en fila y los parlantes de los vehículos que los acompañaban hicieron una transmisión insistiendo a los ciudadanos para que regresen a sus casas. Pero ni al minuto de que llegaron se emitió la orden de arrestar a todos en la calle. Interrumpieron y empezaron a golpear y arrestar a todos los ciudadanos a la vista, independientemente de su edad o género, incluso si eran civiles o manifestantes. Ese día murió un hombre sordo
por los golpes que recibían los militares. El día siguiente parecía uno más en la ciudad, sin embargo, la conmoción y la ira por la represión del día anterior estaban hirviendo en los corazones de los ciudadanos. A las 10 de la mañana una multitud de 3.000 a 4.000 personas se reunió y se enfrentó a la policía. Había estudiantes entre los manifestantes, pero la proporción de ciudadanos comunes aumentó notablemente. Cuando un policía y los soldados trataron de someterlos con gases lacrimógenos, la gente respondió tirando piedras y cócteles molotov. Luego las tropas aerotransportadoras llevaron a cabo una operación de represión como el día anterior, o incluso con mayor brutalidad. A la hora del almuerzo, la protesta parecía haberse dispersado en gran medida y las calles habían vuelto al silencio, pero los manifestantes no colapsaron fácilmente. Los ciudadanos resistieron desesperadamente a las fuerzas de la ley marcial utilizando diversas armas como cuchillos o madera, o construyendo barricadas con objetos callejeros. Uno de los lugares más intensos fue cerca de la terminal pública. Durante la feroz protesta, una mujer gritó: "No soy de un partido comunista, no soy un motín, soy solo una buena ciudadana de Gwangju". En las calles empezaron a caer personas ensangrentadas y sin conocimiento. Los hospitales se llenaron de heridos a pesar de que supuestamente las tropas tenían la orden de no disparar. En la estación de Gwangju a la medianoche ocurrió el primer tiroteo masivo, donde 4 personas murieron y 6 resultaron heridas en el proceso. La gente estaba con más ira que nunca y llegaron a ser 20.000 personas luchando por la democracia en las calles. El 21 era un día festivo, el cumpleaños de Buda, lo que logró que las protestas sean mucho más masivas de lo que estaban siendo los días anteriores. Estudiantes y ciudadanos se animaron unos a otros y se sumaron a la manifestación, mientras que las tropas impidieron la entrada y salida de automóviles a Gwangju y cortaron la comunicación telefónica de la ciudad. A la 1 de la tarde el himno nacional resonó desde los parlantes de la azotea del edificio del gobierno provincial. En el momento que los ciudadanos cantaron el himno nacional, el humo blanco de las bombas empezó a aparecer y cientos de disparos sonaron a la vez. Las balas no llegaban a solo los que se manifestaban. Las personas que pasaban y los edificios cercanos también fueron baleados. Ese día al menos 54 personas murieron y más de 500 resultaron heridas. A las 5 de la tarde las tropas se retiraron a las afueras de la ciudad por orden superior. El 22, el día después de que se retiraron las tropas de la ley marcial, las calles estaban llenas de ciudadanos emocionados, pero esta paz concluiría el 27 de mayo a las 4 de la madrugada, cuando las tropas de la dictadura se pusieron de nuevo en movimiento hacia la gobernación provincial, y así terminaría el levantamiento democrático de Gwangju, o también conocido como la masacre de Gwangju. El total de fallecidos durante el levantamiento se estima que es entre 200 y 600 personas, pero asociaciones de defensa de derechos humanos aseguran que habrían sido entre 1000 y 2000, y entre ellos habría 8 niños, 36 adolescentes y una mujer embarazada. Lamentablemente no serían los últimos en fallecer, ya que mientras las familias estaban en duelo y los involucrados en el 18 de mayo continuaban con su lucha por descubrir la verdad, las autoridades gubernamentales respondieron con todo tipo de opresión. La policía militar y las autoridades de la ley marcial utilizaron varios métodos como el seguimiento, la vigilancia, el secuestro, el aislamiento, el confinamiento, el arresto, la intimidación, la tortura y la conciliación para perturbar a las personas y que no vuelva a suceder otra manifestación. La masacre de Gwangju se la conoce por ser el punto más álgido en la represión y un símbolo por la lucha de la democracia. Volviendo a Seúl, el presidente Che renunció a su cargo en agosto de 1980, dejando todo el poder al nuevo dictador. Oficialmente, en 1981, cuando asumió como presidente, comienza la Quinta República de Corea del Sur. Bajo el pretexto de purificar a la sociedad, Chun Doo-hwan reprimió a los disidentes políticos y forzó el cierre de los medios de comunicación para controlar la opinión pública. La constitución Yushin fue abolida, pero las elecciones seguían siendo exclusivamente de la Asamblea Nacional, que en realidad no era la Asamblea Nacional como tal, porque esa la disolvió, sino que era un grupo legislativo interino llamado el Consejo Legislativo de Seguridad Nacional, y el periodo presidencial había cambiado de 6 a 7 años. Aunque a diferencia de otros dictadores surcoreanos, Chun Doo-hwan prometió ser presidente por solo un periodo. A la vez, la clase media estaba más entusiasmada por la democracia que en otros periodos, ya que la economía y la educación de las mismas estaba en su pico máximo, lo que lograba que muchos tuviesen la oportunidad de estudiar y conocer los derechos de los ciudadanos. También las dos fuerzas opositoras, Kim Dae-chun y Kim Jong-san, unen fuerzas en un nuevo partido político, el Partido Demócrata de Nueva Corea, y todo esto daba esperanzas a una democracia en un futuro próximo. Aunque era prácticamente imposible discutir de política o hablar de democracia, algunos estudiantes comenzaron a cuestionar la legitimidad del gobierno de la Quinta República y siguieron las manifestaciones en diferentes partes del sur de la península, como el levantamiento del pueblo de Incheon, el movimiento de democratización estudiantil
civil en la Universidad de Konkuk, pero los arrestos y secuestros a quienes se oponían y protestaban en contra del gobierno también seguían presentes en la sociedad, más en el ámbito estudiantil. Solo entre 1981 y 1983 fueron encarcelados y expulsados de la universidad 1.400 estudiantes. Quienes se ocupaban de esta tarea era la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional, conocida en esa época como Ankipu. Aunque la Ankipu fue creada para combatir al comunismo, buscar información sobre Corea del Norte y sus espías, estuvo muy involucrada en actividades fuera de su ámbito como perseguir, secuestrar y torturar hasta la muerte a aquellos que luchaban en contra de la Quinta República. Una persona que le pondría cara a aquellos estudiantes que fueron torturados por manifestarse en contra del Sunduan fue Pak Chun-chol, un estudiante del Departamento de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Seúl. En 1986 fue arrestado, pero incluso después de cumplir su sentencia siguió desafiando al régimen autoritario. Cerca de la medianoche del 13 de enero de 1987 fue detenido en una pensión por 6 investigadores de la Oficina Anticomunista de la Jefatura de Seguridad, quienes buscaban al jefe de Movimiento Democrático Estudiantil de la Universidad Nacional de Seúl, el Comité de Promoción de la Democracia. Las autoridades de seguridad pública lo llevaron a la sala de interrogatorios y le preguntaron dónde podían encontrarlo, pero Pak Chun-chol dijo que no sabía. En respuesta, los investigadores le quitaron toda la ropa, lo arrastraron hasta una bañera en la sala de investigación, tomaron sus piernas y brazos, inmovilizándolo, y lo torturaron repetidamente con agua. En un momento, la bañera presionó su mandíbula y cuello, y finalmente perdió el conocimiento debido a la asfixia. Intentaron reanimarlo hasta con médicos, pero Pak Chun-chol ya estaba muerto. 어제 낮 12시쯤 서울 용산구 가롤동 치안본부 대공분실에서 조사를 받던 서울대학교 언어학과 21살 박종철 군이 갑자기 쓰러져 병원으로 옮기다가 숨졌습니다. 숨진 박 군은 서울대 민민투 책임자로서 수배 중인 사회복지학과 박종원 군을 숨겨준 혐의로 어제 오전 경찰에 연행됐었습니다. El 15 de enero salió la noticia a la luz en el Chongan-ilbo, pero ni siquiera era portada, sino que era una noticia que estaba al costado, con letra chica. Quienes estaban a cargo del joven durante la investigación dijeron que la secuencia de hechos había sido esta. Pak Chun-chol fue sacado de una sala de juntas alrededor de las 8 am del 14 de enero y comió un poco de sopa de arroz y brotes de soja para el desayuno alrededor de las 9:16. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el investigador golpeó el escritorio durante el interrogatorio sobre el paradero de este estudiante, Pak Chun-chol cayó y fue llevado al hospital, pero murió de un paro cardíaco. ¿Quién podría creer esto? Ya no solo eran unos desgraciados que adoraban el poder, sino que eran tontos también. El Chongan-ilbo comenzó a informar el 16 de enero que no fue una muerte simple, ya que tenía hematomas por todo el cuerpo y agua en sus pulmones, informando en detalle los testimonios de Pak Won-gil, tío de Pak Chun-chol. El 19 de enero, el Chongan-ilbo publicó el periódico El Día con la frase "asfixia durante la tortura con agua" como titular en primera plana. A pesar de todas las pruebas, los policías y sus representantes continuaban negando las acusaciones de la prensa, y como mucho mandaron a una sola persona a la cárcel para que tomase la total responsabilidad del crimen. Durante los siguientes meses, los estudiantes pidieron que se esclarezca adecuadamente la situación. Sin embargo, lo único que obtenían como respuesta era la represión. Mientras continuaban las protestas, el 13 de abril, el gobierno anunció las medidas de enmienda constitucional del 13 de abril, que negaban por completo la solicitud de enmienda constitucional. Es decir, que el próximo presidente iba a ser elegido por el mismísimo Sunduan. Pero la mentira tiene patas cortas y el 18 de mayo de 1987, en una misa conmemorativa por el 7º aniversario del levantamiento de Hwangju en la catedral de Myeongdong, se reveló la verdad sobre la muerte del joven Pak Chun-chol a través de la revelación del padre Kim Sung-hon, miembro de la Asociación de Sacerdotes para la Realización de la Justicia. Desde ese día, los estudiantes de 22 ciudades de todo el país salieron a luchar por la democracia en las calles, pero no todos volvieron. El 9 de julio, en la Universidad de Yonsei, estaban en el campus manifestándose en contra de la dictadura y al frente, representando a sus compañeros, se encontraba el estudiante de Administración en Empresas, Lee Han-yeol. El joven de 21 años recibió un golpe directo en la parte posterior de la cabeza con una bomba de gas lacrimógeno. Quien lo ayudó fue otro estudiante de la misma universidad que no conocía en lo absoluto al joven que se estaba descompensando, divagando entre la vida y muerte. La foto que le tomaron en ese momento fue la que conmocionó al país entero, dando inicio a las manifestaciones a gran escala, el levantamiento democrático de junio.
El 10 de junio se llevó a cabo una manifestación a gran escala organizada por el cuartel general del Movimiento Nacional en la plaza del Ayuntamiento de Seúl. No solo los estudiantes, sino que también oficinistas de 30 años en ese momento, los llamados cuerpos de corbata, participaron en la protesta. Un gran número de ciudadanos participó porque las violaciones de los derechos humanos, como las muertes de Park Jin-chol y Lee Han-yeol, estimularon enormemente su conciencia política. Los antidisturbios intentaron reprimir a los manifestantes, acorralando la catedral de Seúl, haciendo que el metro no pare en la estación central, sino que siga derecho. Surgieron numerosas medidas como la reducción de clases y el trabajo temprano, y prohibieron que los automóviles toquen bocina, diciendo que todos los automóviles que hagan tocar su bocina será arrestado por violar la ley de tránsito vial. Sin embargo, irónicamente, esto hacía que más gente se juntase para manifestar. Los ciudadanos salieron a las calles con sus pañuelos blancos a las 6 de la tarde, comenzando con el sonido de la campana de la catedral de Seúl, seguido por las bocinas de los autos, taxistas y autobuses, justo como lo había instruido el movimiento popular por la conquista de la Constitución Democrática. Algunos protestantes cerca de la catedral de Myeongdong fueron arrestados y otros huyeron hasta la iglesia. La policía interrumpió y destruyó los objetos sagrados. Y debido a esto, los sacerdotes de la diócesis de Seúl se declararon en huelga de hambre durante 10 días y se ofrecieron oraciones por los sacerdotes y todas las iglesias del país. El 11 de junio, 600 personas se enfrentaron a la policía en la catedral de Myeongdong en Seúl y continuaron las protestas durante una semana. Se produjeron manifestaciones esporádicas incluso a las afueras de Myeongdong, como en el mercado de Namdaemun. El 14 de junio, Kim Byung-do, el sacerdote principal de la catedral de Myeongdong, les pidió a los jóvenes que dejasen de protestar en la iglesia para que ésta pueda funcionar sin inconvenientes. Ellos aceptaron y continuaron las protestas esporádicas en Seúl y en otras áreas como Busan, Daejeon y Daegu. El 17 de junio, los padres de los estudiantes que protestaban ese día entregaron flores a la policía antidisturbios y les dijeron que no disparasen gases lacrimógenos. El padre de un estudiante dijo: "Tengan esto, la policía también son ciudadanos de la República de Corea". Al día siguiente, en Busan, Lee Tae-chon, entonces de 27 años, fue alcanzado directamente por una granada de gas lacrimógeno de la policía, cayó por un puente y fue llevado a un hospital. La jefatura del Movimiento Popular por la Conquista de una Constitución Democrática estimó que 1 millón de personas participaron en la marcha por la paz ese día. En particular, con la participación de oficinistas, se evaluó que el levantamiento de junio había pasado de un levantamiento estudiantil a un levantamiento civil. El levantamiento de junio no se llevó a cabo solo en una ciudad aislada, sino que simultáneamente en todo el país, y no había forma de reprimir la marcha, al menos de que se enviara todo el ejército para reprimir las protestas. La administración de Chun Doo-hwan eligió tomar cartas sobre el asunto de la democracia debido a la feroz resistencia de la gente. Para fin del mes, específicamente el 29 de junio, la situación en el gobierno era insostenible y No Tae-woo, candidato presidencial del Partido Demócrata, es decir, el partido del presidente, le propuso a Chun Doo-hwan que aceptara la enmienda constitucional directa, cosa que hizo. Esto significaba que después de tanto, las elecciones que se tenían previstas para fin de año por fin serían demócratas y libres. Las manifestaciones masivas concluyeron con el funeral de Lee Han-yeol, que murió el 5 de julio, sin darse cuenta de que ese mes que había pasado fue tan crucial para la sociedad y democracia coreana. Se dice que la cantidad de personas que le rindieron tributo fue de 1.6 millones en todo el país. El levantamiento de junio es evaluado como un evento en el que décadas de gobierno autoritario fueron liquidadas por el poder del pueblo. Las elecciones que se dieron en los comienzos de la Sexta República las ganó No Tae-woo, porque la oposición se dividió entre sus dos fundadores. Realmente este gobierno se toma como una transición entre la dictadura y la democracia, pero lo más importante que le trajo este momento a la sociedad coreana fue la nueva constitución altamente demócrata y liberal. Esta logró una ley que garantice la libertad de prensa, la adopción de un sistema de elección directa, revisión de la ley para la celebración de elecciones presidenciales, amnistía y restricción de los derechos civiles de los disidentes políticos, consagración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconocimiento a la autonomía de consejos locales y universidades, establecimiento de un clima de diálogo como base fundamental para el desarrollo democrático y reformas sociales que garanticen el bienestar y seguridad de la sociedad. Luego de su presidencia, la oposición política promovió comisiones de investigación sobre la represión durante la Quinta República, incluida una sobre el levantamiento de
Kwangchu de 1980 que probaba la responsabilidad directa del expresidente Chun Doo-hwan en crímenes de Estado. Chun fue encarcelado y acusado de ambos delitos y condenado a muerte en agosto de 1997. Tras presentar recurso, la Corte Suprema de Seúl rebajó la pena a cadena perpetua y el pago de una cuantiosa multa. El proceso no finalizó hasta el 17 de abril de 1997, cuando fue formalmente acusado de corrupción y 12 delitos contra la seguridad nacional, pero solo llegó a cumplir un año de condena porque en diciembre de 1997 los dos líderes de la oposición le concedieron la amnistía como gesto de reconciliación nacional. En noviembre de 2020, 40 años después de lo sucedido, fue condenado por un tribunal de Kwangchu a 8 meses de prisión por difamar a un difunto testigo presencial de la masacre de Kwangchu, el cual afirmó haber visto helicópteros que disparaban contra civiles, pero no pudo cumplir con su sentencia porque lo habían diagnosticado con un cáncer de la médula ósea. Chun Doo-hwan murió el 23 de noviembre de 2021 a sus 90 años, sin haber pedido disculpas por sus crímenes. Como las dictaduras concluyeron en el comienzo de la Sexta República, me gustaría dejar la política y los gobiernos de la democracia para otro video. Tal vez esta serie o tal vez sin incluirlo. Realmente en este momento no lo sé. Tengan piedad, le dediqué mucho tiempo a este último video y todavía me falta editarlo. En conclusión, hablar de la historia nos hace recordar esos errores que tuvieron otros para que no se repitan a futuro. Las similitudes entre las dictaduras surcoreanas no son una casualidad. Las muertes con bombas de Kim Su-chol y Lee Han-yeol, aquellas masacres de Jeju, Kwangchu, la Revolución de Abril, el levantamiento de Puma, el levantamiento de Kwangchu y el democrático de junio. Los primeros presidentes surcoreanos que utilizaron la mano dura y represión aprendieron de la historia de la peor manera, copiando lo que sus antecesores hicieron. Creo que esta etapa de la Quinta República, en particular de la historia coreana, toca una parte de mí, porque en mi país sucedió algo similar. Y creo que en todos los países de Latinoamérica en algún momento pasaron por lo mismo. También hace poco se intentó atentar contra la democracia y se escuchan comentarios nefastos sobre que vuelvan los militares al poder. Hay que recordar que la democracia es súper importante porque es lo que el pueblo quiere. Tal vez no es lo que yo personalmente quiero, pero sí lo que pide la mayoría. Y eso hay que respetarlo, hoy más que nunca. Y por eso los coreanos respetan increíblemente la democracia, porque ellos tuvieron que luchar hasta dar la vida por conseguir la libertad. Si les interesa el tema que toqué en este video y son de Buenos Aires, Argentina, hay una muestra de arte en el Parque de la Memoria que conmemora los 40 años de la masacre de Kwangchu, a la vez que la compara, en el buen sentido de la palabra, con nuestra última dictadura cívico-militar. Ver la historia de otros países por lo menos a mí me hace atesorar lo que tengo, porque sé que muchos murieron luchando por ello. Espero que a ustedes les suceda lo mismo. Muchas gracias a todos aquellos que me siguieron en esta trilogía que me costó más de 10 días, 17 páginas de guión y mucha investigación. Como dije en algún momento, hago estos videos con todo el amor del mundo porque no solo aprenden ustedes, sino que también me hacen aprender a mí. Denle like, suscríbanse y si quieren saber más sobre historia y cultura de la península coreana, nos vemos en otra ocasión. Bye bye.